Buenas noches. En la primera entrevista que concede después del juicio de Nueva York, el abogado César de Castro nos dice que al día de hoy, a este viernes, Genaro García Luna no ha mostrado interés de convertirse en testigo cooperante de la justicia estadounidense. Es decir, existe la posibilidad de que se convierta en un testigo cooperante. No lo han hablado suficiente, pero usted se lo va a proponer. That is an option. That is a road you can travel even after you have been convicted after a trial. So I certainly will talk to him about it. He has not said he's interested in doing that. We obviously went to trial. He was not interested in any cooperation prior to trial. And so that has not changed, but I can't say that it won't. Hasta el momento no está interesado o no ha mostrado un signo de estar interesado en convertirse en un testigo colaborador. No. No, dice el abogado César de Castro. En unos momentos vamos a tener la entrevista con él, con el abogado César de Castro. Habla del presidente López Obrador y dice que ha sido y es un honor defender a Genaro García Luna. En unos momentos la entrevista, pero antes, el FBI inició lo que llaman una cacería, hunting, para encontrar a los responsables del secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros. La oficina de Brownsville, en Texas, creó una plataforma para solicitar a la población que les manden fotografías o videos relacionados con este hecho, donde 2 estadounidenses fueron asesinados en una línea de información anónima que van a analizar tanto el FBI como la DEA y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ahí lo van a hacer. Hoy, por cierto, la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas informó que se giraron órdenes de aprehensión contra las 5 personas supuestamente ligadas al secuestro de los estadounidenses. Son las 5 personas que ayer le entregó a las autoridades el Cártel del Golfo. Las 5 personas amarradas y con una cartulina en donde el Cártel del Golfo ofrecía disculpas. La Fiscalía de Tamaulipas informó que consiguió suficientes pruebas en menos de 24 horas para obtener las 5 órdenes de aprehensión contra los integrantes del Cártel del Golfo, acusados por el propio Cártel del Golfo de ser los responsables del secuestro y asesinato de los estadounidenses en Matamoros. Se trata de Antonio de Jesús Vidaurri, Luis Valdés, Gustavo Marcelino Rodarte, Juan Francisco y Ever Noel Hernández. La versión del Cártel del Golfo fue tomada como buena, como real por las autoridades mexicanas. Y hoy, los 5 sicarios que fueron entregados por esta organización criminal la noche del miércoles fueron puestos a disposición de un juez de control por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional, delitos cometidos en contra de 4 estadounidenses y una mexicana. Dicen las autoridades que cuentan con los suficientes elementos para acusarlos de estos crímenes. Además de que ellos confesaron ser los autores directos de estos hechos, de haber confundido con miembros del grupo rival a los estadounidenses, de haber cometido un error por haber incumplido las reglas del Cártel del Golfo, Grupo Escorpiones. Un día después de que el Cártel del Golfo presentara a sus detenidos, los patrullajes prometidos de los refuerzos federales ya se vieron en Matamoros. Hicieron rondines en avenidas y hasta intentos para detener a presuntos delincuentes. Por el momento, la Fiscalía de Tamaulipas logró la vinculación a proceso de José Guadalupe, el hombre que custodiaba a los estadounidenses en la casa donde fueron encontrados, el único detenido en flagrancia.
El embajador Ken Salazar insistió que el gobierno de Estados Unidos no descansará hasta que los responsables del secuestro de estas 4 personas estadounidenses rindan cuentas ante la justicia. Y dijo esto. Que por ahí, por Matamoros, por lo que se conoce la frontera chica, vive el pueblo con mucho miedo. Nosotros tenemos un consulado en Matamoros, otro en Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo, hace unos meses, nos atacaron violentamente los carteles ahí. En Matamoros hay lugares donde no podemos nosotros y nuestros empleados ir. Entonces, subrayo la importancia que estos carteles que tienen tanto poder en esa zona, que se tienen que desmantelar. Palabras del gobierno de Estados Unidos expresadas hoy en territorio de México. Los gobiernos de los 2 países dieron más detalles de cómo van a reforzar la estrategia de seguridad que acordaron ayer con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, con Elizabeth Sherwood Randall, sobre todo el mecanismo enfocado a combatir el tráfico de fentanilo y armas. Y como parte de esta nueva etapa, el presidente designó a la secretaria de Seguridad, a Rosa Isela Rodríguez, como, así dijo, la representante de México en esta estrategia, como la zar o la zarina en la lucha contra el fentanilo. En 2 meses en Washington habrá una nueva reunión con representantes de los 2 países. Y mientras el canciller Marcelo Ebrard enviaba una carta que se publicó en el Wall Street Journal, donde insiste en la línea de que necesitamos una política sobre drogas efectiva, porque la producción de drogas sintéticas, en particular el fentanilo, es una amenaza para los 2 países. La cooperación, dice el gobierno mexicano, es el mejor camino. En la tarde se registraron varios enfrentamientos entre grupos armados en una zona boscosa al oriente de la ciudad de Uruapan, Michoacán, otra vez Michoacán. Hasta el momento, la información marcaba 3 personas muertas y 8 detenidas. Los enfrentamientos provocaron que un operativo de las autoridades federales, estatales y municipales, los cuales fue provocado por eso, los cuales se vieron afectados por distintos bloqueos carreteros. Los enfrentamientos se extendieron a las localidades de Buenavista y Tepalcatepec. Más temprano, a unos 140 kilómetros de ahí, en Chinicuila, también Michoacán, fueron encontrados 6 cuerpos en una camioneta, 4 estaban calcinados. Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas. El fin de semana comenzó a circular en redes sociales una convocatoria para que la gente se manifieste en defensa del ejército, se manifieste en el domingo. La convocatoria es una concentración en el Ángel de la Independencia el domingo a las 9 de la mañana. Hoy el presidente López Obrador le pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar por esa convocatoria. Esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, sanos, que supuestamente es para defender al ejército. No, y que nadie se deje engañar. Que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia. No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas. Al contrario. Esta tarde entrevistamos al abogado César de Castro. Es la primera vez que habla después del juicio y la sentencia en contra de su defendido, Genaro García Luna. El gesto de Genaro García Luna dejó esa dureza manifiesta durante semanas. El ceño fruncido se fue
y su entrecejo se acomodó más en la lógica de quien expresa preocupación o incertidumbre. Entonces vino la lectura. El juez tomó el veredicto con las casillas marcadas por el jurado, todas a favor del gobierno de Estados Unidos. Cargo 2, culpable. Cargo 3, culpable. Cargo 4, culpable. Cargo 1, culpable. Cargo 5, culpable. ¿Cómo se encuentra Genaro García Luna? So I'd say initially he was, as I think we all were, in shock a little bit. That's, I think, would be normal in the trial process. And then took some time for us all to sort of consider it and talk. And he's fine. He is, as I've known him now for several years, he is an optimist. He is very optimistic about the future. He always is future looking. He's okay. He's, of course, unhappy with the verdict. We all are unhappy with the verdict. We believe it was against the weight of the evidence. However, he is, as he always tends to be, optimistic and working hard with the entire team. ¿Qué razón, qué motivo tendría él para estar optimista? Well, I think that he's optimistic in general, just about things. He wants us to focus on what can we do to continue to fight the case. We are, of course, going to continue to fight. We are going to consider all of our options and what would be next. And now we have to consider what our options are next and just look forward and decide what's next. Pese al optimismo del que habla el abogado, el panorama para García Luna es muy adverso. En junio se conocerá la sentencia, pues que no podrá ser menor de 20 años en la cárcel. En ese panorama, García Luna decidió o decidirá convertirse en testigo cooperante de la justicia de Estados Unidos, tal como se lo pide, entre otros, el presidente López Obrador. I suppose the way I would answer that is there's always an opportunity to talk to the government. That's always an option for someone who, one, has information, two, is willing to provide that information. ¿Usted se lo va a proponer? It's something I certainly will talk to him about. That is an option. That is a road you can travel even after you have been convicted after a trial. So I certainly will talk to him about it. He has not said he's interested in doing that. Hasta el momento no está interesado o no ha mostrado un signo de estar interesado en convertirse en un testigo colaborador. No. Ojalá, no solo porque le pueden reducir los años de cárcel a García Luna, sino por el servicio que le daría a México, a pesar de los pesares, el que hablara. El propio presidente de México, el presidente López Obrador, lo está animando, invitando a convertirse en un testigo colaborador. I don't know if the president is talking based on any information. I don't know that he knows if Genaro García Luna has any information to provide. So what I will say is that it is certainly an option, and it's an option that I will talk to him about. I have talked to him about, and it is something that if he wants to, he will consider. Lo puede considerar, pero hasta este momento Genaro García Luna no le ha dicho a su abogado que piense convertirse en un testigo cooperante o colaborador. El abogado hizo referencia también a cuándo y por qué mencionó al presidente López Obrador en el juicio en Nueva York cuando interrogaba a Jesús el Rey Zambada. Eran los últimos días del juicio. ¿Qué pasó? ¿Por qué habló así del presidente López Obrador? ¿Se equivocó el abogado cuando dijo que el narcotraficante Zambada había entregado dinero para una campaña que tendría que ver con Andrés Manuel López Obrador?
Abogado, ¿no se va a disculpar con el presidente de México por sus dichos ayer con el rey Zambada? Yo no sé qué él está diciendo. Did you lie? First, it was not my mistake. Let me make that clear. I didn't make a mistake in terms of asking the question. And I think what's important is to explain how I do my job, how our entire team did our job, and how any defense lawyer in the United States does his or her job in asking questions of witnesses that the government puts forth. In cross-examination, we are, and the government as well, has to have a good faith basis to ask a question. The question has to be relevant to something in the trial. My question of Ray Zambada, which is what you're talking about, was I had a good faith basis to ask that question. How do I obtain a good faith basis? I obtained that basis from the materials provided to me by the government. Generally, in this case, that consists of the reports or the notes of prior interviews with the witness. Usted lo mencionó en la corte. Did you lie about the president of Mexico? I didn't testify in court. ¿Usted mintió en la corte? I was quite surprised at the amount of attention that 30 seconds in court garnered as a result, as I was preparing for our summations, which were happening the next day. But in the trial itself, I don't think it was a very big moment. Y le preguntamos cómo llegaron, cómo tomaron la decisión él y Genaro García Luna para que Genaro García Luna no diera testimonio, no testificara, no se defendiera con un testimonio en el juicio de Nueva York. Porque sabemos que la decisión la toma Genaro García Luna, pero suponemos que fue una decisión conversada con usted. ¿Por qué tomaron la decisión de que él no diera testimonio, de que él no testificara en el juicio? ¿Por qué se tomó esa decisión? You're right, Ciro. It is his decision. And in our system, it is only his decision. And he certainly will talk to us. Pero tiene un abogado al lado con quien consulta esa decisión, yes, a quien seguramente le pidió una opinión sobre esa decisión. Claro. First, I'll say I'll tell you what I told the jury. I told the jury that they did not need to hear from him. This trial was about whether Genaro Garcia Luna assisted the cartels in their narco trafficking. If you want to know what his answer is to that question, he answered it. When he was arrested, the government chose, they didn't have to do this, the government chose to call a witness that interviewed Genaro Garcia Luna when he was arrested, and they chose to elicit the evidence of his statement. We are generally not permitted to do that. They elicited that, number one, he was asked about whether he assisted the cartels, and he said no. Number two, he was asked whether he knew Arturo Beltran Leyva, and so on. And so he told the jury through that testimony that, in his view, his statement was that I was not guilty. Not only did he do that, but he demonstrated, because the witness also demonstrated, that Mr. Garcia Luna was an open book when he was arrested. He said, "What do you need? Do you want my computers? Sure, you can search them. Do you want to search my home? Sure, you can search them. Do you like the passwords to all of my devices? Yes." He gave them access to everything. In our system, to be able to access my phone, for example, if I'm arrested, they need me to either consent to a search, which is very rare, or they need to go to a judge and obtain a search warrant. They didn't have to do any of that because Genaro Garcia Luna gave them full access, and they reviewed all of that material, and they didn't find a single piece of incriminating evidence. Pues lo cierto es que esa fue la parte de la estrategia y evidentemente fue una estrategia que no
les funcionó. En la parte final de la conversación, el abogado hace un amplio, lo que parece ser un muy sentido homenaje a su defendido, a García Luna. Dice que ha sido un honor, así, un honor defender a una persona como Genaro García Luna. ¿En qué momento del proceso usted dejaría de ser el abogado de Genaro García Luna? Well, the rules say I am his lawyer until all of his appeals are exhausted, and that is true, unless he hires a different lawyer, of course. But you know, I've gotten to know Genaro García Luna for 3 years now. I am appointed to represent him in this case, but I am a private defense lawyer. And so my view is I'm certainly honored to represent him. I'm honored to represent him on his appeal and going forward as long as he wants me to be there. And I have gotten to know him and his family, and I am there to support them to the end. They have been left essentially on their own, and I have been there with them and for them during this time frame, and I will continue to do so, regardless of whether I am appointed to represent him or not. Hasta el final, entonces. Hasta el final. Hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia. Lo que hizo García Luna es un acto de traición a México, al pueblo de México. ¿Por qué habla usted? ¿Por qué dice usted que es un honor defenderlo? First, I don't believe that the evidence was sufficient to convict him. I don't believe the evidence. I don't believe he was guilty. But he is also a very genuine individual. It has been an honor and a pleasure to represent him. He is extraordinarily kind human being, at least with me. I have not seen any examples of anything that the government tried to describe in this case. I'm honored to have represented him. I'm honored to continue to represent him, and I'm honored to have been appointed by the court to represent him. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, César. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. El abogado César de Castro, primera conversación que tiene con un medio de comunicación después del juicio de Nueva York. En unos momentos esta parte y seguramente el fin de semana vamos a poner más en nuestras redes sociales de esta conversación, de esta entrevista con el abogado de Genaro García Luna. Y por otro lado, hoy a Edmundo Jacobo Molina, una juez federal, le concedió la suspensión definitiva para que pueda mantenerse en el cargo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral por tiempo indefinido. Esto en lo que el Poder Judicial dicta sentencia sobre la constitucionalidad del 17 transitorio del Plan B. La jueza Blanca Lobo, quien ya había rechazado esta suspensión, cambió de opinión e incluso advirtió que la reforma para remover a Edmundo Jacobo probablemente es Eso significa que él puede regresar a su cargo. Él no había dicho nada hasta antes de empezar el programa, ¿no ha dicho nada? No, hasta este momento sabemos que no ha dicho nada, pero veremos en próximas horas. Y luego de esta polémica, Ciro, que se generó por el examen realizado a los 508 aspirantes a consejeros del INE, hoy sesionó el Comité Técnico de Evaluación que va a definir a los candidatos a ocupar las 4 plazas que quedarán vacías a principios de abril. En esta sesión se dijo, que 2 de los integrantes del comité sí tuvieron acceso al examen antes de aplicarlo, pero que nunca se imprimió copia alguna del examen, que todo se realizó de manera electrónica y con 5 medidas de seguridad, como el cambio en el orden de las preguntas y el acomodo de quienes realizaron la prueba, pero de que tuvieron acceso, tuvieron acceso. Ahora, hoy se realizó la audiencia intermedia en contra de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. En esta audiencia, la Fiscalía General de la República rechazó el acuerdo reparatorio con el que pretendía salir de prisión. Es decir, Emilio Lozoya tendrá que ir a juicio por el caso
Odebrecht. La Fiscalía General de la República busca imponerle 46 años y 6 meses de prisión. Y a esto se suma su inhabilitación por 14 años para desempeñar cualquier cargo. Sin embargo, su abogado, Miguel Ontiveros, adelantó que ellos van a presentar un amparo y dijo que confían y confiarán en la labor de las autoridades. La audiencia se suspendió y el lunes se definirá su situación jurídica. Gracias, Claudia. Buen fin de semana. No me puedo ir, Ciro. No todavía, porque vaya palabras las del Papa Francisco. Hizo muy duros comentarios contra el régimen de Nicaragua. Él sí. Y contra el presidente Daniel Ortega. Sí, él sí. En una entrevista con Infobae le preguntaron por la situación en Nicaragua, los exiliados, los presos políticos, entre ellos un obispo, y esto dijo. ¿Escucharán esto en Palacio Nacional? Es el Papa ¿El canciller Francisco. Ebrard? Yo creo que sí. ¿Tú crees? Yo creo. Bueno. Y espero que no se hagan de oídos sordos. Ciro. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, Claudia. Buenas noches. Hacemos una pausa y al regresar vamos a regresar con David Páramo y con... A ver, porque estamos viendo que hay algo de confusión respecto de lo que nos acaba de... No confusión, pero está interpretando de manera muy particular las palabras que expresó aquí hace unos momentos el abogado César de Castro respecto a si Genaro García Luna se declarará o no, o aceptará o no ser un testigo cooperante de la justicia de Estados Unidos. Regresamos con eso. Hoy quebró un banco en Estados Unidos, el primer banco que quiebra desde la crisis de 2008, el banco de Silicon Valley. Y ustedes dirán, ¿qué nos importa? Buenas noches. Buenas noches, estás a punto de preguntarme a nosotros qué nos importa. Generó una crisis en los mercados y en el mercado cambiario. La explicación que hay para que el tipo de cambio haya llegado a 18.50, hace unos días estaba en 17.93, es que se generó una oleada de pánico en el mercado de los Estados Unidos e implicó al peso, que tiene la moneda que más se depreció durante esta semana con un 3%, y que se generó miedo en los Estados Unidos. ¿Y? Bueno, pues se cayeron las bolsas. ¿Y qué es la explicación a lo que pasó con el tipo de cambio? Habría que preguntarnos si en México no estamos cerca de una crisis bancaria similar. ¿Por qué? Porque hay muchos bancos, hay 3 o 4 bancos ya en este país, que operan bajo los mismos principios de esta institución. Estar financiando a los emprendedores, tener muchos depósitos muy elevados. De hecho, el 95% no están cubiertos por el seguro de depósito en los Estados Unidos. Imagínate el tamaño que tienen de clientes. ¿Y viene una crisis internacional por esta quiebra? No, pero sí deberíamos preguntar. Sí, porque hay quienes sí estaban diciendo en la mañana, es que ahí viene una crisis. Regresamos a 2008, una crisis Lehman Brothers. Sí, no es lo mismo el tamaño del banco, pero sí habría que preguntarle a la autoridad mexicana si bancos similares a este, que hoy operan en México, corren o no corren riesgo. Pero la autoridad siempre anda en otras cosas. Remátala, David. Mañana debuta México en el Clásico Mundial de Béisbol y lo puede ver por aquí, por Imagen Televisión. Batazo de 4 esquinas en el Clásico Mundial de Béisbol Colombia contra México. Este sábado, 1:30 p.m. en Imagen Televisión, la casa del béisbol. Estamos viendo algo de confusión, sobre todo en las redes sociales, sobre las palabras, lo que nos dijo hace unos momentos aquí el abogado César de Castro. Vamos a precisar qué dijo. Es decir, existe la posibilidad de que se convierta en un testigo cooperante. No lo han hablado suficiente, pero usted se lo va a proponer. That is an option. That is a road you can travel even after you have been convicted after a trial. So I certainly will talk to him about it. He has not said he's interested in doing that. We obviously went to trial. He was not interested in any cooperation prior to trial. And so that has not changed, but I can't say that it won't. Hasta el momento no está interesado o no ha mostrado un signo de estar interesado en convertirse en un testigo colaborador. No. Como se ve, sobre ese tema dijo 3 cosas. Una,
que declararse testigo cooperante es una opción que tiene García Luna. 2, que es una opción que no se puede descartar. 3, que al día de hoy, a este viernes, García Luna no ha mostrado interés en hacerlo. Eso fue lo que dijo aquí el abogado. La entrevista completa está en todas nuestras redes sociales. Se quedan con Qué Importa. Gracias, buenas noches, buen fin de semana. Ánimo.